Querido hijo mío, hoy quiero abrirte una puerta que muy pocos se atreven a cruzar. Quiero que entres conmigo al interior del arca, no al exterior que ya conoces, no al relato que has escuchado 1000 veces. Hoy quiero que camines conmigo por los pasillos de madera, que sientas el olor del heno y de los animales, que escuches el crujir de los tablones bajo tus pies, que vivas, como si estuvieras ahí, lo que realmente significó sobrevivir dentro de la obra más extraordinaria que la humanidad haya construido. Porque la historia del Arca de Noé no terminó cuando la puerta se cerró. Ahí apenas comenzó la parte más difícil. Imagina el momento. Yo mismo cerré la puerta. Con mi propia mano sellé la entrada del arca. Y de pronto, el mundo exterior desapareció. La luz del sol se apagó. El bullicio de las ciudades, el mercado, las voces de los vecinos, el ladrido de los perros callejeros, todo eso quedó atrás. Y dentro del arca, un silencio denso, casi palpable, se apoderó de todo por unos instantes. 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos. 8 almas humanas encerradas en una estructura de madera de 137 metros de largo, flotando sobre las aguas de mi juicio, y con ellos miles de animales de toda especie, género y tamaño. Esto no era una aventura romántica, hijo mío. Esto era supervivencia real en las condiciones más extremas que ser humano alguno había enfrentado jamás. Déjame describirte cómo era el interior del arca para que puedas visualizarlo. 3 niveles, 3 cubiertas completas conectadas por escaleras de madera rústica y rampas para el movimiento de carga y animales. El espacio total equivalía a más de 9000 metros cuadrados. Un espacio inmenso, sí, pero cuando lo divides entre miles de animales, provisiones para más de un año, sistemas de agua, almacenamiento de alimento, zonas de trabajo y los espacios de vivienda para 8 personas, cada metro cuadrado estaba calculado al milímetro. El nivel inferior, el más profundo, era el corazón logístico del arca. Allí se concentraba el peso, los enormes recipientes de agua dulce, las tinajas de cerámica selladas con cera, los sacos de grano apilados hasta el techo, los fardos de heno comprimido, que servirían de alimento para los herbívoros durante meses, también funcionaba como lastre natural. El peso concentrado en la parte baja mantenía la estabilidad del arca incluso cuando las olas golpeaban con furia. El segundo nivel era el reino de los animales. Y aquí quiero que tu imaginación se abra por completo. Piensa en lo que significaba albergar a miles de criaturas vivientes en un espacio cerrado, compartimentos de madera de distintos tamaños, construidos específicamente para cada tipo de animal. Los grandes herbívoros como los bueyes, los caballos y los camellos tenían establos amplios con pesebres de madera donde se les servía heno y grano. Las ovejas y cabras compartían corrales grupales con suelos cubiertos de paja gruesa. Los animales más pequeños, roedores, reptiles, insectos, estaban en jaulas de mimbre y madera con mallas de fibra vegetal. Y las aves, secciones enteras del arca dedicadas a las aves, palomas, tórtolas, perdices, águilas, cuervos, gorriones, perchas de madera a diferentes alturas, jaulas abiertas en la parte superior para las que necesitaban más espacio. El sonido constante de aleteos, cantos y arrullos llenaba esa sección como una sinfonía perpetua. Pero aquí viene algo que nadie te cuenta y que quiero que entiendas. Yo puse en cada uno de esos animales un espíritu de mansedumbre sobrenatural. Leones que dormían como corderos. Lobos que descansaban junto a las ovejas sin un solo gruñido. Serpientes que permanecían enrolladas en sus compartimentos sin buscar presa. No era un zoológico, era un milagro viviente. Yo mantuve la paz entre criaturas que en condiciones normales se habrían devorado unas a otras. ¿Sabes por qué hice eso? Porque dentro del arca yo estaba mostrando un anticipo de lo que será mi reino eterno. Un lugar donde el león se echará junto al cordero,
donde no habrá violencia ni temor, donde toda la creación vivirá en la armonía que yo siempre diseñé para ella. Ahora déjame hablarte de la rutina diaria, porque la vida dentro del arca no era esperar sentados a que las aguas bajaran. Era un trabajo extenuante, constante, sin un solo día de descanso. Noé y sus hijos se levantaban antes del amanecer. Aunque dentro del arca no se veía el sol, el cuerpo humano tiene un ritmo natural, y ellos lo seguían con disciplina. La primera tarea del día era siempre la misma: alimentar a los animales. Imagina lo que esto significaba. Miles de bocas que alimentar cada mañana. Sem se encargaba de los grandes herbívoros. Bajaba al almacén del nivel inferior, cargaba sobre sus hombros sacos de grano y fardos de heno, subía las escaleras de madera crujiente y recorría los establos llenando pesebres uno por uno. Cada buey consumía enormes cantidades de alimento diario. Cada caballo necesitaba su ración exacta. Las vacas, las ovejas, las cabras, los burros, todos tenían que ser alimentados antes de que la mañana avanzara. Cam se ocupaba de los animales medianos y la limpieza, y esta era quizás la tarea más dura y menos glamorosa de todas. Los corrales necesitaban ser limpiados cada día, paja sucia retirada con palas de madera, desechos animales recolectados y llevados a una zona de compostaje en la parte baja del arca, donde se mezclaban con tierra y material seco. El olor era intenso, el trabajo era pesado, pero era absolutamente necesario para mantener la higiene y prevenir enfermedades que podrían haber devastado a toda la población animal. Jafet, el menor, cuidaba de las aves y los animales pequeños. Les proporcionaba semillas, insectos secos, frutas deshidratadas, limpiaba las jaulas con delicadeza. Revisaba que cada criatura estuviera sana. Observaba su comportamiento para detectar señales de enfermedad o estrés. Era un trabajo que requería paciencia infinita y una sensibilidad especial. Y las mujeres. Las esposas de Noé y de sus hijos no estaban descansando mientras los hombres trabajaban. Ellas cargaban con responsabilidades igualmente vitales. La esposa de Noé, esa mujer sabia y fuerte, cuyo nombre las escrituras no mencionan, pero cuya labor fue indispensable, se encargaba de la preparación de alimentos para la familia. Cada día amasaba pan con harina de trigo del almacén. Cocinaba guisos de lentejas y cebada en un pequeño horno de arcilla que habían instalado en una zona ventilada del tercer nivel, con precauciones extremas contra el fuego. Preparaba mezclas de dátiles con miel y nueces para mantener las energías. Administraba las reservas de aceite de oliva, vinagre, sal y especias secas. Piensa en el desafío de cocinar dentro de un barco que se mecía constantemente. No había superficie estable. Las vasijas se deslizaban. El fuego del horno tenía que ser controlado con precisión milimétrica para que no se propagara. Cada comida era un acto de equilibrio entre la necesidad nutricional y la seguridad física. Las nueras se turnaban para las tareas de mantenimiento. Lavar la ropa en tinas de madera con agua cuidadosamente racionada, remendar las telas que se desgastaban, fabricar cuerdas nuevas con fibras de plantas secas que habían almacenado, preparar ungüentos medicinales con hierbas para tratar heridas y enfermedades menores tanto en humanos como en animales. Porque sí, hijo mío, había enfermedades, había heridas, había momentos de crisis. Un animal enfermo en un espacio cerrado con miles de otros animales era una emergencia. Si una enfermedad contagiosa se propagaba, podría haber acabado con especies enteras. Noé y su familia tenían que actuar como veterinarios, sin ningún entrenamiento formal, solo con la sabiduría que yo ponía en sus mentes y el conocimiento de hierbas y remedios que habían acumulado durante generaciones. Separaban a los animales enfermos en compartimentos de cuarentena. Les preparaban mezclas de hierbas medicinales. Los alimentaban a mano cuando estaban demasiado débiles para comer solos y oraban.
Oraban con una fe desesperada pidiéndome que no dejara morir a esas criaturas que yo mismo les había encomendado. Y yo respondía, cada vez, no siempre de la manera que esperaban, pero siempre respondía, porque yo no les había dado esa misión para que fracasaran. Les había dado esa misión para mostrarles, y para mostrarte a ti ahora, que cuando yo te pongo en una situación imposible, yo mismo me encargo de que sobrevivas. Ahora hablemos del agua. El agua era el recurso más crítico dentro del arca. Piénsalo, estaban rodeados de agua por todas partes, flotando sobre un océano infinito, y sin embargo, el agua potable era un tesoro que había que administrar con disciplina férrea. Habían embarcado con enormes reservas de agua dulce en tinajas de cerámica selladas. Pero eso no era suficiente para más de un año. Noé había diseñado, con la sabiduría que yo le di, sistemas de recolección de agua de lluvia, canales de madera en la cubierta superior que dirigían el agua de lluvia hacia recipientes de almacenamiento. Filtros rudimentarios hechos con capas de arena, carbón vegetal y tela que limpiaban las impurezas del agua. Cada persona tenía una ración diaria estricta. Cada animal recibía la cantidad justa para sobrevivir sin desperdiciar una sola gota. Los bebederos de los animales estaban conectados por canales de madera que distribuían el agua desde los depósitos centrales. Era un sistema de ingeniería primitivo, pero extraordinariamente eficiente. Y la ventilación. Recuerda que yo le dije a Noé que hiciera una ventana de un codo en la parte superior del arca. Esa ventana perimetral era el pulmón de la embarcación. Por ahí entraba aire fresco y salían los gases acumulados. El amoníaco de los desechos animales, el dióxido de carbono de la respiración de miles de seres vivos, el humo del horno de cocina. Sin esa ventilación, la vida dentro del arca habría sido imposible en cuestión de días. El aire se habría vuelto tóxico. Pero yo diseñé ese sistema miles de años antes de que la humanidad entendiera la ciencia de la ventilación, porque yo no solo te doy la misión, te doy también la ingeniería para cumplirla. Ahora quiero que pienses en algo que muy pocos consideran, la dimensión emocional y espiritual de vivir dentro del arca. Imagina lo que sentían Noé y su familia. Estaban a salvo, sí, pero afuera, el mundo que conocían estaba muriendo. Las ciudades donde habían crecido, los campos donde habían trabajado, los rostros de personas que habían conocido toda su vida, todo estaba siendo sumergido bajo las aguas. ¿Crees que no había dolor? ¿Crees que no había lágrimas? Noé era un hombre justo, no un hombre de piedra. Escuchaba el golpe de la lluvia sobre el casco y sabía lo que eso significaba para quienes se habían quedado afuera. Su corazón se partía incluso mientras su fe permanecía firme. Y había momentos de miedo. Las tormentas más violentas hacían que el arca se sacudiera con una fuerza aterradora. Las vigas crujían, los animales se agitaban, el agua salpicaba por las juntas del casco. Los niños, las nueras de Noé, probablemente se abrazaban con terror mientras el arca se inclinaba sobre las olas gigantes. En esos momentos, Noé hacía algo que quiero que aprendas de él. Se detenía en medio del pasillo, cerraba los ojos y me hablaba. No con oraciones elaboradas, no con discursos teológicos. Me hablaba como un hijo habla a su padre cuando tiene miedo. Señor, tú me trajiste aquí. Tú cerraste la puerta. Tú prometiste salvarnos. Yo confío en ti. Y yo calmaba las aguas. No siempre de inmediato. A veces dejaba que la tormenta continuara un poco más, porque necesitaba que su fe se fortaleciera, necesitaba que aprendieran que incluso en el momento más oscuro yo seguía teniendo el control, que el arca podía mecerse pero no hundirse, que la madera podía crujir pero no romperse, que las olas podían ser gigantes, pero nunca más grandes que mi mano. Y así pasaban los días, uno tras otro. La rutina se repetía con una monotonía que era a la vez agotadora y reconfortante. Alimentar animales, limpiar corrales, preparar comida, revisar el casco, recolectar agua, reparar lo que se dañaba, orar, dormir unas pocas horas y volver a empezar.
No había variedad, no había entretenimiento, no había paisajes cambiantes visibles desde una ventana, solo madera, animales y la fe de que yo cumpliría mi promesa. 40 días y 40 noches duró la lluvia, pero las aguas permanecieron altas durante 150 días, y el tiempo total dentro del arca fue de aproximadamente 370 días. Más de un año completo. Un año entero viviendo en esas condiciones, sin pisar tierra firme, sin ver un horizonte, sin sentir la hierba bajo los pies, sin oler las flores del campo. Un año de encierro, trabajo, fe y espera. ¿Puedes imaginar lo que eso hace en la mente humana? El aislamiento, la incertidumbre, la pregunta constante, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo podremos salir? ¿Habrá algo ahí afuera cuando las aguas bajen? Y es aquí donde quiero que entiendas algo profundo sobre la fe. La fe no es solo creer cuando Dios te da la orden. Eso fue lo que Noé hizo al principio y fue extraordinario. Pero la fe madura, la fe que transforma, es la que persevera en el encierro. La que sigue obedeciendo cuando ya no hay revelaciones nuevas. La que mantiene la rutina sagrada día tras día sin quejas. La que confía en el silencio de Dios tanto como en su voz. Porque yo no le hablé a Noé todos los días dentro del arca, no le daba actualizaciones diarias sobre el nivel del agua, no le enviaba señales cada mañana confirmando que todo iba según el plan. Le había dado instrucciones claras al principio y esperaba que confiara en esas instrucciones durante todo el trayecto. Y eso es exactamente lo que hago contigo. Yo te doy mi palabra, te doy mis promesas, te doy instrucciones claras para tu vida. Y luego espero que camines en fe, incluso cuando el cielo esté en silencio, incluso cuando la tormenta ruja afuera, incluso cuando no puedas ver tierra firme en ninguna dirección. Pero déjame contarte sobre los momentos de gracia dentro del arca, porque no todo era trabajo y temor. Había noches en que la tormenta cesaba por unas horas y un silencio hermoso envolvía el arca. Un silencio solo interrumpido por el respirar de los animales dormidos y el suave balanceo del agua. En esas noches, Noé reunía a su familia en el nivel superior y les contaba historias, les hablaba de Adán y Eva en el jardín, les narraba cómo yo había creado el mundo con mi palabra. Les recordaba las promesas que yo le había hecho, y su voz vieja y cansada se llenaba de una fuerza sobrenatural cuando decía: Él no nos ha abandonado, Él nos sacará de aquí. Y esas palabras, hijo mío, eran el alimento más importante del arca, más que el pan, más que el agua, más que el grano. La palabra de Dios era lo que mantenía vivas a esas 8 almas cuando todo lo demás parecía estar muerto. Hubo también momentos de alegría inesperada. Un cordero que nacía dentro del arca, y toda la familia se reunía maravillada ante el milagro de la vida nueva en medio de la destrucción. Pollitos rompiendo el cascarón bajo el calor de las gallinas, crías de cabra dando sus primeros pasos tambaleantes sobre el piso de madera. La vida encontraba la manera de brotar incluso en el encierro más oscuro, y cada nacimiento era un recordatorio de mi promesa. La vida continúa, el futuro existe, hay esperanza más allá de las aguas. Pasaron los meses, y finalmente el agua comenzó a descender. Noé lo notó primero por el cambio en el movimiento del arca. Las olas eran menos violentas, el balanceo se volvió más suave, y un día sintió algo que no había sentido en meses. El arca dejó de moverse. Se detuvo, se posó sobre algo sólido, los montes de Ararat. El arca había encontrado su descanso sobre las montañas de lo que hoy es el este de Turquía. Pero Noé no se apresuró. Esperó. Con la misma paciencia que había mostrado durante 120 años de construcción, esperó a que yo le indicara que era seguro salir. Envió un cuervo. El cuervo voló de ida y vuelta sin encontrar tierra seca. Noé esperó. Envió una paloma. La paloma regresó porque no halló dónde posarse. Noé esperó 7 días más. Envió la paloma otra vez. Y esta vez la paloma regresó con algo en su pico que cambió todo. Una rama de olivo fresca, verde, viva.
Las lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas de Noé cuando vio esa pequeña rama. Su esposa lo abrazó y ambos lloraron juntos. Sus hijos y nueras se acercaron y contemplaron la rama como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en cierta forma lo era. Era la prueba viviente de que la tierra estaba renaciendo, de que yo estaba cumpliendo mi promesa. 7 días después, envió la paloma una vez más, y esta vez no regresó. Había encontrado su hogar en el mundo nuevo. Y entonces yo hablé a Noé. Después de meses de silencio, después de todo ese tiempo de fe en la oscuridad, mi voz llenó el interior del arca una vez más. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo. La puerta se abrió, y la luz entró. Después de más de un año en la penumbra de madera y lámparas de aceite, la luz del sol golpeó sus rostros con una fuerza que los hizo cerrar los ojos y cubrirse con las manos. Pero cuando los abrieron, vieron algo que ningún ser humano había visto jamás. Un mundo nuevo, lavado, purificado, fresco. Las montañas goteaban agua cristalina. La vegetación comenzaba a brotar verde y tierna sobre las laderas. El aire era limpio como nunca lo habían respirado. Los colores eran más vivos, más intensos, como si yo hubiera repintado la creación entera. Los animales salieron, uno a uno, pareja a pareja, especie por especie. Los que habían dormido mansamente durante meses ahora caminaban con una energía nueva. Los caballos galoparon cuesta abajo. Las aves se lanzaron al cielo con un estallido de alas y cantos. Los leones rugieron, pero no de hambre, sino de libertad. La creación entera celebraba el nuevo comienzo. Y lo primero que hizo Noé al pisar tierra firme no fue construir una casa, no fue buscar alimento, no fue explorar el terreno. Construyó un altar. Tomó piedras húmedas de la montaña, las apiló con sus manos temblorosas y ofreció un sacrificio a mi nombre. El aroma de aquel holocausto subió al cielo como la oración más pura que la tierra había conocido. Y yo respondí, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y como señal visible de mi pacto, puse mi arco en las nubes. Un arco iris, colores que nunca antes se habían visto en el cielo. Un puente de luz entre el cielo y la tierra que decía sin palabras, yo soy fiel, yo cumplo, yo protejo. Hijo mío, la historia de la vida dentro del arca es mucho más que un relato de supervivencia, es un manual de fe para los tiempos difíciles, porque tú también estás dentro de un arca ahora mismo. Tal vez no de madera y brea, pero sí de fe y obediencia. El mundo a tu alrededor puede estar turbulento, las aguas pueden estar altas, las tormentas pueden sacudir tu vida con una fuerza que te hace temblar. Pero si estás conmigo, estás a salvo. Así como Noé tuvo que alimentar animales cada día sin saber cuándo terminaría el diluvio, tú tienes que seguir cumpliendo tu propósito cada día sin saber exactamente cuándo verás el fruto. Así como la esposa de Noé cocinaba pan en un barco que se mecía, tú tienes que seguir proveyendo para los tuyos incluso cuando las circunstancias son inestables. Así como los hijos de Noé limpiaban corrales sin quejarse porque sabían que era necesario, tú tienes que hacer el trabajo humilde, el trabajo que nadie ve, el trabajo que no tiene glamour, porque es ese trabajo el que mantiene viva la misión que yo te he dado. Y así como Noé esperó pacientemente a que la paloma trajera la rama de olivo, tú tienes que esperar con paciencia la señal de que tus aguas están bajando, porque van a bajar, te lo prometo. Con la misma fidelidad con la que cumplí mi promesa a Noé, te prometo que tus aguas van a descender, la tierra firme va a aparecer y tú vas a pisar un mundo nuevo. No te rindas en el día 200, cuando la esperanza está a punto de llegar en el día 370. No abandones la fe cuando la paloma está a punto de regresar con el olivo en su pico.
Yo sé que estás cansado, yo sé que la rutina te pesa, yo sé que a veces miras a tu alrededor y solo ves madera y agua y oscuridad. Pero yo estoy en el arca contigo, yo fui quien cerró la puerta para protegerte. Yo soy quien controla las aguas, y yo seré quien abra la puerta cuando sea el momento perfecto. El arca fue mi protección para Noé. Mi Hijo Jesucristo es mi protección para ti. Así como había una sola puerta para entrar al arca, hay un solo camino de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entra, quédate, confía, trabaja, espera, y un día la puerta se abrirá, la luz entrará, y verás el mundo nuevo que te he preparado. Te amo con amor eterno, hijo mío. No lo olvides jamás, ni en la tormenta más oscura, ni en el silencio más largo, ni en el día más monótono dentro del arca. Yo estoy ahí, siempre estuve y siempre estaré. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te pido que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje. Compártelo con alguien que esté pasando por su propia tormenta y necesite recordar que Dios no lo ha abandonado. Y recuerda, el que te metió en el arca es el mismo que te va a sacar. Hasta la próxima.